Bienvenidos de regreso a la Central de Informaciones. El Congreso en los últimos días ha aprobado una ley que se llama la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial y que afecta directamente los procesos sancionatorios de algunos funcionarios del Poder Judicial. La OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, se ha pronunciado en contra de un punto en específico de esta ley a través de un comunicado. Para hablar sobre este tema, cuál es la observación, qué es lo que quieren en la OCMA corregir de esta ley que ha sido aprobada, se encuentra en nuestro estudio Ana María Aranda y es jefa de este organismo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, en efecto, hemos emitido una posición en la Oficina de Control de la Magistratura en donde nosotros mostramos nuestra discrepancia con relación a este texto normativo aprobado por el Congreso a mediados del mes de enero relativo a la Ley de Carrera del Trabajador Judicial. En realidad, nuestra posición discordante está en que esta ley contempla también disposiciones relativas al régimen disciplinario de los trabajadores auxiliares del Poder Judicial. ¿Y quiénes son los trabajadores auxiliares del Poder Judicial? Todas las personas que le apoyan directamente al juez. El Poder Judicial tiene dos clases de auxiliares: personas que trabajan directamente con el juez y aquellos que son netamente administrativos, por ejemplo, profesionales ingenieros, contadores, cajeros, etcétera. Entonces, esta ley establece que cuando se produzcan situaciones irregulares, faltas de los auxiliares, en todos los casos el procedimiento ya no va a ser atendido por la Oficina de Control de la Magistratura, que está conformada por jueces que hacemos tema disciplinario, que tenemos autonomía funcional, que hacemos tarea de prevención, que tenemos todas las garantías de independencia, de imparcialidad. Pero ahora, si es que se promulga, porque el estadio del texto aprobado por el Congreso se encuentra en el despacho del Presidente de la República para promulgación. Si se plasma esta norma, realmente va a ser muy desventajoso para los litigantes en general que tienen procesos judiciales, en la medida que la Oficina de Control no va a poder supervisar a los auxiliares jurisdiccionales. Y estos señores, que son secretarios, auxiliares, muchas veces están inmersos en situaciones que tienen que ser controladas por el órgano de control. ¿Qué tipo de acusaciones, por ejemplo, han enfrentado auxiliares? ¿Recibo de coimas? Tal vez liberar información que no debió de haber sido pública. ¿Qué tipos de faltas suelen investigarse a estos auxiliares en la OCMA? Fíjese, en realidad es correcto lo que usted dice. Muchas veces el secretario, el auxiliar, no todos por supuesto, porque sí defendemos a nuestros buenos trabajadores, pero hay algunos que equivocan la tarea que le corresponde y, por ejemplo, por pasar el expediente al despacho, por darle cuenta al juez de los escritos presentados, por entregar un certificado de consignación a una madre familia, le piden sumas de dinero. Por otro lado, de repente cambian la fecha de las resoluciones, guardan los escritos y no le dicen al juez de que tal expediente tiene un escrito pendiente. En fin, una serie de situaciones que tienen que ver con la buena marcha del proceso. Entonces, la intervención de la Oficina de Control siempre es oportuna, porque no solamente nosotros estamos para iniciar investigaciones después de conocido el hecho. Nuestra tarea también es preventiva y por eso es que nosotros hacemos, antes que se produzca la irregularidad, nos acercamos a los despachos de los jueces, revisamos expedientes de los secretarios, escritos pendientes, expedientes que no han elevado, diligencias que están pendientes de actuar y no las hacen. Bueno, por diferentes razones. Pero lo cierto es que nosotros, con esta tarea de evitar que se produzcan actos de corrupción, detectamos estas situaciones y le damos oportunidad a los secretarios para que ellos actúen las diligencias pendientes. Y si es que esta ley se promulga en el Ejecutivo, significa que la OCMA ya no va a poder hacer ese trabajo, no va a poder hacer el trabajo de prevención, no va a poder ir a los auxiliares y decirles, a ver, muéstrame tu trabajo, qué falta hacer, qué tareas pendientes tienes, no va a poder hacer eso. No lo va a poder hacer porque de acuerdo a la manera como se ha aprobado el texto de la Ley de la Carrera, se establece que las autoridades que son las encargadas de evaluar el comportamiento de los trabajadores jurisdiccionales
es el mismo personal de la administración, es decir, el representante del área de recursos humanos, el representante del trabajador, el jefe inmediato, para nada la oficina de control. Existe la percepción en la ciudadanía, especialmente aquellos que tienen algún proceso judicial, que la OCMA no los ayuda, porque digamos que aún persisten muchos de estos casos y muchas de estas irregularidades dentro del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿haría diferencia si es que está o no la OCMA? Porque de igual forma podrían denunciarse delitos, ¿no? El recibir una coima también es un delito. Podría utilizarse otra vía judicial. Claro, es que la diferencia está en que en realidad una cosa es el tema disciplinario y otra cosa es el de materia penal. Por ejemplo, cuando hablamos de una coima, la persona que está involucrada en ese acto es pasible de un inicio de una investigación disciplinaria que puede terminar con el apartamiento definitivo del puesto que él realiza, y la vía penal siempre va a estar abierta porque eso es una infracción de normas que en este caso el trabajador no ha observado. Él tiene que tener un comportamiento probo correcto y ha hecho todo lo contrario, ha infringido la ley. El proceso de la OCMA es más rápido el proceso de la OCMA, el proceso de la OCMA tiene en realidad otra naturaleza. Lo que va a hacer es sacarlo. Cuando es muy grave lo va a sacar del Poder Judicial y el proceso penal le impondrá una sanción, ya sea de una prisión o ya sea, en fin, de la medida que corresponda. ¿Cuánto dura un proceso de la OCMA? Un proceso de la OCMA, dependiendo de la gravedad y de las personas involucradas con estas modificaciones reglamentarias que hemos hecho, está durando alrededor de 6 a 8 meses. Pero fíjese usted que en el procedimiento disciplinario se le da garantía al trabajador o al juez a quien se le investiga. Tenemos que darle la oportunidad de que él se defienda, de que ofrezca pruebas, de que revise su expediente, que haga uso de la palabra. Entonces todo eso toma un tiempo. Se podría decir que la OCMA es un paso intermedio, cautelar, si es que la sanción es muy grave, mientras el Poder Judicial resuelve si es que ocurrió un delito o no, claro. Y en el caso administrativo, preventivo. Claro, eso es lo más importante, pero además también fíjese que hay una situación. La Oficina de Control ha avanzado en todo este tiempo porque tiene autonomía. La Oficina de Control, que está conformada por jueces del Poder Judicial y que investiga a jueces y auxiliares jurisdiccionales, lo venimos haciendo hasta ahora. En todo el tiempo de permanencia que tenemos, hemos implementado una serie de herramientas que nos permiten desde recibir denuncias por teléfono, por la vía web, por correo, que nos llaman también para intervenir en operativos. Sucede que a veces se va a dar un acto de corrupción y nos llaman y nosotros evitamos. ¿Por qué no se dieron cuenta antes que esta omisión se encontraba en el texto de la ley que se ha aprobado en el Congreso? ¿Los invitaron a participar cuando se redactó esta ley? ¿Se les convocó a una mesa de trabajo por parte de los congresistas? ¿Qué sucedió? No, nosotros no hemos tenido ninguna participación a nivel del Congreso, pero sí le tengo que decir que este proyecto en realidad surge del mismo Poder Judicial. Es una iniciativa que tiene el Poder Judicial, pero ¿cuál ha sido la motivación de sacar el proyecto aprobado? Lo que ocurre es que hay una exigencia de los trabajadores del Poder Judicial de no estar dentro de la Ley Servir. La Ley Servir regula las actividades dentro de la administración pública. Eso no es lo que cuestiona. Entonces, eso no cuestionamos. Entonces, ¿la idea cuál era? De que los trabajadores del Poder Judicial, por la propia naturaleza de la función que realizan, hemos dicho que le ayuda directamente al juez en los casos judiciales, no podían estar dentro del marco de la Ley Servir. Entonces, sale esta propuesta para que haya una regulación específica para los trabajadores del Poder Judicial. Todos hemos estado de acuerdo y esa es la idea. Si usted entra a la página del Poder Judicial, hay una nota que dice: estaría por promulgarse la ley de la carrera del trabajador judicial. Vamos a estar separados de la ley Servir. Esa es la motivación que hubo. Pero no se dice que ahí había régimen disciplinario. El error, ¿quién lo comete? ¿Lo comete el Poder Judicial que hace la propuesta inexacta omitiendo esto? ¿O la omisión ocurrió luego en comisión y lo sacaron los congresistas? Me parece que el error ha partido del mismo Poder Judicial. Pero fíjese usted, Alejandra, aquí efectivamente no se dieron cuenta, no se ha hecho el análisis de profundidad, el órgano de control no ha tenido ninguna participación en esto en el Congreso. Entonces, si hay esa situación y estamos alertando de que de plasmarse la ley, los efectos van a ser muy negativos, entonces yo creo que es momento de que se pueda observar la ley
a través de la potestad que tiene el presidente de la República y el Congreso, hacer la rectificación que nosotros pedimos. Le pide al presidente que no firme, que devuelva el proyecto de ley, que impongan esta cláusula para que la OCMA pueda sancionar y investigar a auxiliares. Correcto. Y que luego se apruebe tal cual. Correcto. Esa es la posición. O sea, no es que nosotros estemos en contra de la ley Servir, que dice que los trabajadores del Poder Judicial tienen que tener su propia regulación. Eso está correcto. Pero en donde sí hacemos un llamado, una invocación, es que la Oficina de Control debe seguir ejerciendo sus potestades disciplinarias. Nosotros tenemos mayor experiencia, tenemos independencia, somos órgano autónomo, no tenemos que estarle rindiendo cuentas a superiores, nos gobernamos a sí mismos. Y si, como usted dijo hace un momento, todavía la población siente que el órgano de control no puede realmente estar en todo lado, yo quisiera que entendieran que nuestra competencia es a nivel nacional, que todavía tenemos deficiencias, pero más bien a lo que debemos apuntar es a fortalecer el órgano de control del Poder Judicial. ¿Cómo? Bueno, dándonos las urgencias legales que necesitamos. Entonces, sí fortalecer el órgano de control del Poder Judicial, pero no darle paso a la impunidad. ¿Sabe por qué? Porque eso de no poder controlar a los malos servidores del Poder Judicial realmente no permite que avancemos en la lucha contra la corrupción. Y el órgano de control está empeñado en realmente no dar paso a todos estos tipos de irregularidades. Muchas gracias por esa entrevista. Usted está denunciando algo sumamente importante. Ana María Aranda es jefa de la OCMA y asegura que si es que no se incluye en esta ley que tiene que ver con temas de contratos, de trabajadores y su permanencia legal en el Poder Judicial, si es que no se incluye la posibilidad de generar una sanción por parte de la OCMA a estos auxiliares, se estaría abriendo paso a la corrupción, aún más en el Poder Judicial, del que usted tanto se queja, del que adolecemos todos los peruanos. Así que la verdad es que si es que existe un error en este tema, debería ser observado por el presidente de la República. Hay que unirse a este llamado para mirar al detalle lo que dice la legislación. Hacemos una pausa y regresamos.